Por la presentación y, desde luego, a esta Universidad Eclesiástica San Dámaso, un poco personificada en la persona del decano de la Facultad de Filosofía, pues un agradecimiento muy sincero. Y realmente sí que es verdad que encantado de participar sobre este asunto y en esta mañana, porque el planteamiento que ha hecho el profesor Falk pues toca directamente en realidad es mi dedicación casi fundamental en estos años de elaborar una fenomenología del dolor del cuerpo, del dolor físico. Y más bien fue la noticia que me dio Víctor Tirado de que él iba a tratar ese tema, lo que me indujo a no insistir en esa perspectiva que no pareciese, no sé, demasiado sombría, ¿no?, la reflexión en su conjunto. Y más bien lo que les voy a presentar es una ponencia atenida al título que ven ustedes y que tienen en el esquema que yo voy a seguir. En realidad voy a ir comentando lo que consta ya en este esquema. El título es Mi cuerpo como lo más originariamente mío, un planteamiento desde Husserl. Efectivamente es lo que mejor entiendo, a lo que más tiempo he dedicado. Yo creo que también lo que se acerca a la verdad, al menos de alguna manera, el planteamiento fenomenológico de Husserl acerca del cuerpo, pero no he querido hacerlo como una discusión de textos, de interpretaciones académicas, que además tienen enseguida esa dificultad, esa peculiar dificultad, ¿no?, de expresión, que es la traducción del par Leib-Körper, ¿no?, que no es una dificultad solo del castellano, ni siquiera solo de las lenguas latinas, ¿no?, y que, entorpece un poco a veces el tratamiento de estos asuntos, no solamente por la distinción entre ellas, sino por la manera de manejar el sustantivo compuesto, que yo creo que es fundamental, ¿no? Leib-Körper. La exposición se llena de adjetivos, ¿no?, y parece que uno casi está hablando en alemán, ¿no?, cosa que yo he tratado de evitarles, en cierto modo. Ya les anuncio que no del todo, pero en fin, en cierto modo, en cierta medida, sí que este acercamiento sigue otro camino y por eso mismo es también muy interesante, porque es un acercamiento antes de hacer esa distinción, antes de asumir que esa distinción es el punto de partida para la reflexión sobre la experiencia propia del cuerpo. Y eso realmente es una peculiaridad en la propia filosofía de Husserl, y hace que yo me vaya a basar casi en un solo texto. Voy a glosarlo, voy a desarrollarlo, voy a defenderlo, porque creo que en ese texto lo que está en cuestión, por decirlo de una manera muy clara, y porque está ya en el esquema que tienen ustedes, es en cierta manera examinar por qué el problema del cuerpo propio, el problema de mi cuerpo, consiste en que es un yo. El problema del cuerpo consiste en que es un yo. Eso es una expresión más bien de Jean Lacoste, al comienzo de Experiencia y Absoluto, en el arranque mismo del libro, y que desde luego tiene una versión también a la inversa. El problema del yo, el problema de la subjetividad, es que también es cuerpo. Y por tanto el cuerpo no es una cosa que el yo posea, que en algún sentido sea extraesencial al fondo de la condición subjetiva, de la condición personal. Y por tanto también yo creo que en este acercamiento se va a ver cómo la fenomenología por principio no puede tematizar originariamente la condición corporal, ubicándola o determinándola regionalmente. El cuerpo es realidad somática, el cuerpo es realidad física, es realidad biofísica. En realidad esas determinaciones
que tienen completo fundamento, sin embargo tienen que esperar un poco a una meditación más fundamental, que yo es la que les voy a presentar y que de alguna manera es la que corresponde o la que trata de corresponder a un dato más inmediato de la experiencia, a un dato más primario y que, está ya apuntado en esta expresión de mi cuerpo como lo más originariamente mío, ¿no? También me parece a mí que en esta meditación se observa que realmente el hablar de yo y el hablar de cuerpo es absolutamente primario. No hay sustitutos operativos, no hay sustitutos posibles de ambos términos. Por supuesto no lo son conciencia, mente, organismo, etc., ¿no? Por tanto, ven que es en realidad una meditación sobre la intimidad del yo con su cuerpo, en que la expresión del título, que es una expresión del texto que yo voy a utilizar, tiene el carácter como de superlativo absoluto. Lo más originariamente mío no es el último grado de una serie, de posesiones o de realidades o de dimensiones que también sean mías, sino que tiene carácter absoluto. No hay nada tan originariamente mío, por así decirlo. Bien, entonces el texto en el que yo me voy a basar es un manuscrito de investigación del verano de 1921 para la gran obra sistemática. Husserl entonces estaba persiguiendo, en realidad durante 20 o 25 años persiguió esa obra, y ha quedado como el texto tercero de Husserliana 14, publicado en 1973, Cuerpo, Cosa, Empatía. Y yo creo que es uno de los tratamientos realmente más incisivos que Husserl propone de esta temática y que en cierta manera está infrautilizado en la literatura secundaria, ¿no? Les presento muy brevemente en unos trazos cuál es la perspectiva, digamos, metódica del texto, y luego voy a hacer la exposición en 4 pasos, siguiendo el texto, y que están recogidos en el esquema que tienen ustedes, ¿no? El método, por así decir, de este texto es, en realidad, no sé, tan sencillo y tan típico del pensamiento de Husserl como sondear el lugar y el papel del cuerpo en el aparecer originario del mundo, el protagonismo del cuerpo en ese acontecimiento que es el aparecerme primero del mundo. Por tanto, algo así como poner en conceptos descriptivos, en conceptos que sean fieles a la experiencia, el acto de presencia del cuerpo en la inmediatez con que se me da el mundo. Ese acto de presencia, vamos a verlo, realmente pide algo así como analizar la condición presenciante del cuerpo, es decir, implicado en el aparecer de cualquier otra cosa, y su condición al mismo tiempo presenciada, como una realidad completamente especial que está en el quicio mismo del aparecer de todo, en realidad, ¿no? Por tanto, el método, ya que he utilizado ese término, es una meditación sobre la autoexperiencia, esto es Selbsterfahrung en el texto, que yo tengo de mi propio cuerpo. Claro, no cuando lo miro, cuando lo objetivo, cuando examino cuáles son sus características, sino más bien en el quehacer incesante en que consiste mi vida. Es verdad que el término quehacer, que es el término orteguiano, no es el que utiliza Husserl, pero van a ver ustedes que realmente corresponde perfectamente a la intención del filósofo, ¿no? Es ese análisis de la actitud natural, diríamos, pero
hecha en clave de acción corporal. Toda ella es quehacer y quehacer en y desde el cuerpo, así como tarea práctica, quisiéramos decir también actividad y además urgente, en el que el cuerpo tiene un protagonismo singular y único, como he dicho, ¿no? Y efectivamente, insisto en esta idea porque es muy significativa, es una comprensión del cuerpo vivido antes de toda delimitación regional, que es el término más típico, digamos, de los planteamientos de Husserl, ¿no? Pero que podríamos traducir como, efectivamente, antes de contestar a la pregunta ¿qué es? Y de dejarlo ubicado en una u otra región de la realidad, junto con otros muchos seres semejantes, ¿no? Lo animal, lo físico en su caso, incluso podríamos decir lo cultural, el cuerpo como realidad cultural. Aquí se propone un retroceso reflexivo antes de la distinción entre Leib y Körper, incluso. No solamente respecto de toda ubicación regional, sino de esa raíz de las ubicaciones regionales, que es decir, bueno, en el cuerpo hay algo que pertenece a la subjetividad, a la experiencia de la vida subjetiva, que es el Leib, y hay algo que pertenece más bien a la experiencia o a lo que presentan las cosas mismas de la experiencia. En fin, tiene figura de cosa, estampa de cosa, medidas, como aparecía en el texto, en los textos de la conferencia anterior, ¿no? Pues bien, el intento es, en realidad, todas estas determinaciones son posteriores y son dependientes de una experiencia más radical y que de alguna manera se puede perseguir y se puede describir, ¿no? Les leo entonces un fragmento del texto que está reproducido en el esquema para que se hagan una idea un poco más clara de por dónde va esta tentativa, y paso seguidamente a la exposición en estos 4 pasos, ¿no? Dice Husserl: de entre todas las cosas espaciales de mi esfera práctica universal, ya ven, bueno, la vida como quehacer, realmente sería el equivalente cabal, ¿no? De entre todas las cosas espaciales de mi esfera práctica universal, mi cuerpo es lo más originariamente mío, lo que se halla constantemente a mi disposición y lo único que de inmediato me está disponible. Aquello que yo, cuando niño, me apropié con inmediatez y que ahora es órgano, es medio para la apropiación de todas y cada una de las cosas. Bien, entonces, sobre este, en fin, un poco planteamiento general, yo propongo 4 tesis de distinto alcance. Voy a desarrollar sobre todo la primera, que es realmente la fundamental. Las otras lo haré más brevemente, y la última, a pesar de que tiene mucha relevancia, prácticamente solo la enunciaré. La primera tesis, primer paso, es entonces esta que aparece en el esquema: es imprescindible hacer una diferencia descriptiva entre toda posible apropiación de metas o realización de quehaceres por parte del sujeto, en alemán Zueignung, y el aunamiento, intento de traducción de Einigung, el aunamiento en que este sujeto activo se halla con su cuerpo. Bueno, ya ven ustedes que, en fin, no está mal, porque yo les propongo esta meditación completamente originaria, y aquí empezamos distinguiendo apropiación y aunamiento, que, en fin, ni ustedes ni yo tampoco habíamos pensado nunca en tener que usar estos términos y en perseguir a ver qué hay detrás de ellos, pero en realidad detrás de ellos hay algo bastante elemental que les presento de la siguiente manera. En realidad, toda acción en primera persona, en la perspectiva del agente, es decir, del yo que actúa, puede describirse, en cierto modo, como una apropiación que se produce desde el cuerpo y a través del cuerpo. Apropiación, que traduce el término Zueignung,
Es verdad que en castellano suena un poco regular las connotaciones estas jurídicas de la apropiación indebida o también las connotaciones metafísicas, ¿no?, de la identidad dominadora que se apropia de todo aquello que es objeto para ella, ¿no?, y lo transforma en identidad. Bueno, esto verdaderamente hay que ponerlo de momento entre paréntesis y más bien atender a que Husserl pide que se reconozca que actuar en primera persona, por humilde e ínfima que sea la acción, o bien, al contrario, por elevada y espiritual que sea, es hacer algo mío. Toda consecución de metas es una apropiación. Yo hago mía cada meta alcanzada o perseguida y realmente, acciones ínfimas, la bebida que aplaca mi sed, la comida que me sacia, revelan justamente una suerte, digamos, de apropiación consuntiva, es una asimilación del otro, pero aquí enseguida se pide que se amplíe extraordinariamente, digamos, estos ejemplos tan elementales. Y, por ejemplo, el hecho de llegar a pie al restaurante, el tomar asiento en la silla, el manejar los utensilios con los que voy a comer. También estas acciones, que realmente dejan intacto su correlato, su término espacial, deben ser descritas en cierta manera como un hacer mío sin consunción, verdaderamente, en fin, la distancia espacial, la realidad física de esos útiles. Mi acción las ha atravesado, las ha incorporado a su dinámica y ellas forman parte esencial de la acción descrita desde el propio yo que la ejecuta. En realidad, en este sentido, es verdad que casi formal, incluso el encuentro con los otros comensales en la mesa, la conversación, consiste en una suerte de hacer propio, claro, no tanto lo querido, sino simplemente lo que acontece, el curso de la conversación, el disfrute o el disgusto que ella comporte, los temas de los que se habla, etc. En este caso, no es ya no es un bien material consultivo, no es un objeto de uso, no es un objeto material, las palabras no mueren, ¿no? Incluso podríamos decir, en el caso todavía más claro, de los objetos propiamente ideales, los objetos culturales que, en fin, en cierto modo, ni se desgastan siquiera, la melodía de Debussy o el libro de Galdós que estoy leyendo. También en esos casos se pide que se considere que entrar en relación con ellos tiene algo de apropiación, responde a un cierto sentido del término apropiación. Porque la acción consiste siempre en entrar en relación en primera persona, es decir, yo con los términos de la acción, incorporando justamente por la acción y a mi propia vida de uno u otro modo, es decir, comer, andar, hablar, leer de uno u otro modo lo que antes no estaba en ella. En este planteamiento es verdad que no se prejuzga, ni, por así decir, como un principio egoísta, el propio reconocimiento de los otros, la asunción de causas altruistas, justamente se asumen en primera persona. En el texto se apunta a que en realidad parece como que toda forma de intencionalidad, al menos toda la que da un primer paso sobre la pasividad sensible, merece caracterizarse como una apropiación por la experiencia. Bien, lo interesante entonces del asunto es que justamente el cuerpo propio no cae para el yo que actúa bajo la categoría de apropiación. No hay ese Zueignung en la expresión alemana, no es algo que el yo haga suyo, que se apropie, y quizá es la única realidad que en este sentido tan amplio,
no se apropia. Es verdad que hay una dirección de la reflexión que queda abierta, que es más bien la reflexión genética, la reflexión sobre cómo empezó ese darse del mundo práctico al yo que apropia, que se lo apropia. Y en esa perspectiva genética sí se deja una pista. Bueno, en la primera infancia ha ocurrido algo así como, recuerdo la cita, cuando niño yo hice mío mi cuerpo, yo me apropié mi cuerpo. Pero bueno, no es esa la dirección que nos interesa, sino más bien esta meditación de que el yo no se apropia su cuerpo, no se apropia de su cuerpo, porque más bien el yo activo es uno con él. Es uno con él, es en él y desde él, desde donde actúa hacia las cosas, los útiles, los otros, los bienes y los males, las cosas eternas y las cosas temporales. Por eso en la expresión alemana se marca, casi con este principio de juego de palabras, la diferencia entre Zueignung y Einigung, que es difícil de traducir al castellano, pero yo creo que verdaderamente recurrir a la expresión aunarse y al sustantivo aunamiento es bastante expresivo de lo que se quiere decir. Tiene como un eje un poco arcaico, en fin, de expresión muy poco usada, pero que recoge llegar a ser uno, de alguna manera ser uno, como voy a desarrollar esa idea, ser uno pero sin identidad, sin identidad absoluta, ¿no? Yo creo que las direcciones básicas en que este concepto de aunamiento se detecta y se reconoce no presentan demasiada complejidad. En el esquema ven que la primera que se subraya es el movimiento corporal, el propio movimiento por el que yo me acerco aquí o allá y me apropio de esto o de aquello. El cuerpo en todos los casos, el movimiento en todos los casos tendría la estructura de un yo lo muevo, por tanto una estructura ella misma activa, ella misma de qué hacer, en que el ponerlo en movimiento, el dirigirlo en una u otra orientación, a uno u otro ritmo, en realidad el andar, el andar hacia aquí o hacia allá, también el desandar lo andado, todo ello remiten justamente al yo que activa ese movimiento, al yo motriz, pero por otra parte no puede describirse su relación con el cuerpo como una forma justamente en que haya un término, un correlato de su acción, sino que la propia activación motriz está encarnada en el cuerpo que se mueve. El yo muevo es un él se mueve, prácticamente semirreflexivo, y que, en el fenómeno integral resulta justamente un yo me muevo. Verdaderamente algo así como el sentido más propio de hablar de automóvil, de automoción, es el movimiento que el yo, verdaderamente aquí se dice siempre el yo, infunde al cuerpo y en el cual el cuerpo es a la vez sede de ese movimiento, el medio en que se realiza y el término mismo del movimiento. Esta especie de transitividad, que sin embargo es al mismo tiempo como semirreflexiva, y por tanto que da lugar a una suerte de, digámoslo así, acción inmanente, acción en que el yo propiamente no sale hacia un término que le sea, aunque le sea tan próximo, no sé, como el propio vaso, como la propia botella que yo vierto su contenido en el vaso, aún así hay una intimidad todavía mayor y todavía, más originaria, que es la del propio yo respecto de su cuerpo, que, como ven, en este acercamiento no se puede de ninguna manera describir como que ese cuerpo sea
una suma de órganos, una complejidad material, en fin, desde la que actúa un principio extraño a él. No, el principio está aunado con lo que él mismo despliega, por así decirlo, ¿no? Por supuesto que en esta meditación está a la vista también, y en este sentido de aunamiento, el estatuto de mediador universal, de participación universal del cuerpo en toda otra apropiación, por medio de él, a través de él, de una u otra manera, de maneras muy variadas, realmente está también participando, interviniendo, moviéndose en la apropiación, ¿no? Pero quizá conviene destacar más bien una dimensión del aunamiento que es, no es la inversa, pero en fin, que es verdad que es un complemento de la meditación sobre el automovimiento y que tiene más que ver con el rasgo no tanto de vehículo, yo decía de automoción, ¿no? Sino más bien de sede radical del propio yo. Y además de sede radical no tanto o no solo en el sentido de que sea el punto cero de orientación desde el que se define lo que está justo aquí, lo que está más allá, a lo que puedo también acercarme, lo que está a la derecha, a la izquierda. No solamente eso, que podríamos ponerlo del lado del automovimiento, sino más bien como este punto cero de orientación es por principio también una sede viva de afecciones. Es una fuente de afecciones, justo a veces emplea directamente estímulos, que se adelantan al yo, que no esperan a su iniciativa, que no dependen de ella, que es más bien al contrario, a las que el yo no tiene más remedio que tomar en consideración que, de alguna manera, por así decir, reaccionar, ¿no? Esta es verdaderamente la esfera de la sensibilidad en general, sensaciones, sentimientos sensibles, el cansancio y, por excelencia, como paradigma de estas afecciones, el dolor. Que, fíjense, quiere decir el dolor siendo del cuerpo solamente se puede describir como siendo también del yo, como estando aunado al propio yo que lo sufre. El dolor está localizado, está siempre en uno u otro lugar, rasgo muy distintivo del cuerpo, pero ese dolor llega directamente al yo activo, al yo intencional, al yo de la experiencia. Llega directamente, ni siquiera por la mediación a través de órganos o a través de la mediación del lugar del cuerpo en el que está. Esta es más bien como tiende a describir Scheler la experiencia del dolor en el formalismo, ¿no? como una suerte de doble mediación. El dolor está en una parte del cuerpo que afecta al cuerpo y desde el cuerpo comunidad afecta al yo. Aquí más bien se dice directamente el dolor, aunque sea en la punta del dedo del pie, afecta en primer lugar al yo y propiamente al yo, ¿no? ¿Cuál es entonces, la conclusión provisional de este primer paso? ¿Cuál es, si quieren, el rendimiento de este concepto, de este término de aunamiento? Yo creo que no puede ser otro que la afirmación de que entre yo y mi cuerpo, en la autoexperiencia primordial, lo que se trata de describir, no hay ni identidad ni tampoco diferencia. Hay, por así decir, menos que identidad. No es que haya una identificación compacta, indistinta, que se puede decir que son dos términos de la misma cosa, un A igual a A, hay menos que identidad, pero curiosamente también hay menos que diferencia. No se puede decir tampoco que haya de alguna manera, como dos términos que no estén en una, digámoslo así, constante, intimísima referencia de uno a otro, ¿no? Por tanto, hay menos que identidad sin llegar a una diferencia. Hay, por así decir, como un intersticio
entre la identidad y la diferencia, que es la que sugiere este giro de aunamiento. Dicho de otra manera, en esta meditación no se puede llegar a decir yo soy mi cuerpo, como quizá tiende a hacer el naturalismo en general, en fin, cualquier acercamiento materialista a la subjetividad, como quizá también hace el segundo Merleau-Ponty, pero tampoco se puede decir yo tengo mi cuerpo, como hace todo dualismo, como quizá tiende a hacer la fenomenología realista. Si la unidad entre el yo y el cuerpo se atiene a la acción subjetiva y, por tanto, digamos, se lee desde el cuerpo del yo activo, es absolutamente imprescindible establecer una suerte, es verdad que es como una suerte de dualidad, a pesar de todo, entre el polo subjetivo también biográfico, que soy yo, y mi cuerpo, y este mismo, pero lo que no cabe es conducir o vincular esta no identidad a ningún otro tipo de diferencia, diríamos, a desaunarla. Se hace la diferencia en la medida en que se afirma siempre y ante todo el aunamiento entre ambos términos, ¿no? He hecho algunas referencias, acercamientos fenomenológicos y no, y curiosamente yo creo que este planteamiento, al menos el de este texto de Husserl, depara la cercanía o una especial cercanía justamente del Husserl trascendental a los planteamientos de Gabriel Marcel. Sorprendentemente, Ser y Tener, esa parte del diario metafísico, hay muchas alusiones que se pueden relacionar y observar una especialísima cercanía con este planteamiento. Recuerdan que la posición de Marcel es precisamente que el cuerpo como mediador universal de toda experiencia y de todo juicio de existencia, también de todo reconocimiento que algo hay, que algo existe, que algo está dado para mí, en su condición de mediador universal, justamente no puede ser algo que yo tenga, pero Gabriel Marcel defiende al mismo tiempo que no tiene sentido, más bien que se pierde el sentido de esta descripción si se dice directamente, yo soy cuerpo, yo soy mi cuerpo, y lo ven en una pequeña cita que está recogida también en el esquema. Decir soy mi cuerpo implica en realidad que no soy mi cuerpo, pues el decirlo en la medida en que esté cargado de sentido no es y no puede ser un hecho del cuerpo. Es el yo realmente el que dice este es mi cuerpo. Lo dice verdaderamente aunado a él. Una cita, esta última cita es de una conferencia tardía de Gabriel Marcel, Mi cuerpo, mi vida y mi ser, pero fíjense cómo aparece en otra cita del texto de Husserl del año 21, que no la he utilizado todavía. Mi cuerpo es para mí, de entre todas las cosas, la más próxima a la percepción, la más próxima a mi sentimiento y a mi voluntad. Y así el yo operante, antes que con cualquier otro objeto del entorno, me auno, hay una traducción me auno con él de una manera especial. Actuando, tengo yo al cuerpo en el medio y él llega a ser centro funcional para todos los restantes objetos, para todas mis operaciones en relación con ellos, desde el cual y a través del cual yo me acerco a todos los demás objetos, me apropio de todos los demás, los configuro según mis fines. Bien. Esta es entonces la primera tesis. Se podría desarrollar más, necesitaría quizá más elaboración, digamos,
categorial, esta condición inseparable, y algo más que inseparable, casi confundibles, pero no confundibles, no voy a seguir en esta dirección, y más bien voy a presentarles las otras tesis que realmente ayudan también a una mejor comprensión de la primera, empezando por este segundo paso, que tiene una formulación en primer momento negativa, ¿no? Este aunamiento del yo con su cuerpo no tiene una traducción directa a conceptos de ontología regional y mucho menos, por tanto, se deja trasladar a campos científicos separados. Esto quiere decir, sobre todo, bueno, quiere decir que esta conexión no es expresable en términos psicofísicos. No cabe distribuir el aunamiento del yo con su cuerpo, distribuir, por así decir, la riqueza de esta situación originaria, no puede distribuirse, es decir, no puede discriminarse en ella qué es lo que pertenece al yo consciente, digamos a la región conciencia, en su caso a la mente, y lo que pertenece al cuerpo en y a través del cual el yo actúa. Esto sería la región no conciencia, la región física, la región somática, quizá. Antes de ello, antes de toda posible distribución, rige su copertenencia, ya ven, originaria, pero al mismo tiempo como preregional, como no aclarable por delimitaciones, digamos, regionales, por delimitaciones ontológicas, bueno, de este orden o de cualquier otro, habría que decir de los heredados de la discusión del dualismo mente-cuerpo, ¿no? La intimidad en realidad es tan profunda que no deja margen para pensar una composición ontológica de ambos factores, ¿no? Bueno, eso es lo que trata de destacarse tanto en el análisis básico del movimiento del propio cuerpo como en el análisis básico del dolor del cuerpo, que es dolor del yo. Leo una breve cita también, insistiendo en este mismo punto. Este yo que se comporta de tal y cual modo, padeciendo o actuando, ya ven que no es solamente el yo activo, sino que es también el yo pasivo, el yo que sufre las afecciones, y que en especial se comporta respecto de su cuerpo, haciéndolo operar, haciendo que se mueva, haciéndolo que aprenda cosas, haciéndolo que las ingiera, haciéndole hablar, haciéndolo operar, ejerciendo poder sobre él. Este yo no está dado en la autoexperiencia como enlazado psicofísicamente con este cuerpo. No está dado como una realidad psicofísica que se forme junto con el cuerpo físico. Y en una fórmula, yo creo, extraordinaria claridad, ¿no? Si llevo a cabo una reflexión sobre el yo, sobre mi persona, no encuentro esta realidad psicofísica. Es decir, esta reflexión sobre el yo incorpora al cuerpo como dato inmediato de la experiencia de una manera que no deja, en primer término al menos, no deja espacio para su descomposición o para su distribución psicofísica, ¿no? Paso entonces a la tercera tesis, que dice más bien: el aunamiento del yo con su cuerpo no impide, no estorba, sino que al contrario asume, integra una bidimensionalidad del cuerpo, Lo que aquí bueno, se avanza respecto de lo anterior es que el cuerpo en la autoexperiencia práctica, presenta de suyo, a pesar de todo no, más bien sobre lo anterior, sobre este aunamiento, presenta
una dualidad fenomenológica, una riqueza descriptiva que se nutre como de dos fuentes. Es un único manantial, pero la dimensión corporal de ese manantial, bueno, tiene como dos fuentes, que en el texto está expresado de una manera verdaderamente sorprendente. En realidad, para aquellos que estudiamos textos de Husserl con frecuencia, es la siguiente: mi cuerpo, y ahí mi cuerpo es Leib, mi cuerpo me está dado, por un lado, como cosa física, cosa espacial, Ding, y por otro lado, como cuerpo vivido, es decir, Leib otra vez. Aquí lo llamativo es que se vuelve a decir Leib. Y la idea es, por tanto, con perdón, pero bueno, mi Leib es a la vez Leib y es cosa, en este estrato completamente básico, ¿no? El cuerpo como cuerpo del yo es ya también cosa, es, como decía Millán Polles, y verdaderamente yo creo que con mucha lucidez, es reiforme. Y de nuevo, yo creo que habría que decir, y de nuevo, estas dos dimensiones o estas dos fuentes no se componen, no dan lugar a un compuesto, sino que su unidad es, es previa, más originaria, completamente primordial respecto de su dualidad. Es decir, el cuerpo, que es órgano de mi acción, que es sede de los afectos que me llegan directamente, ese mismo cuerpo tiene para mí figura de cosa. Creo que se podría decir algo así como me es espacial directamente. Incluso se podría decir sin mediarlo por la percepción sensible ni de cosas ni del propio cuerpo. Por ejemplo, verdaderamente la experiencia del dolor, la experiencia de la localización del dolor. Es aquí y no allí. Pero ese no allí es verdaderamente un continuo espacial. En cierta manera es verdad que Husserl también emplea términos parecidos a los que busca Emanuel Falk, ¿no? Ausbreitung y no Ausdehnung, ¿no? Es una especie de dilatación que no es extensión en que se puedan delimitar partes discretas, ¿no? Por tanto, estas dos dimensiones de la corporalidad van en el mismo lote del yo viviente, y no hay antecedencia entre ellas ni concurrencia. Se dan de nuevo en cooriginariedad y todo ello es vivido. Esta yo creo que es la razón de que Husserl aquí rechace considerar a esa dimensión, digamos, reiforme del propio cuerpo, rechace calificarla como Körper, como verdaderamente realidad corpórea, puramente física. Por cargar un poco los términos y ayudar un poco en la dilucidación mecánica, o en fin, multiplicidad de órganos, no. Todo eso es completamente posterior, a pesar de que es verdad que esta idea de Körper es la que el propio Husserl va a utilizar, por ejemplo, en meditaciones cartesianas con anterioridad a la reflexión que yo les estoy presentando, no solamente con anterioridad, sino en cierta manera como soslayándola un poco, ¿no? Recapitulo este tercer paso, y quizá no lo he dicho con suficiente claridad. Por tanto, es la idea en la experiencia primordial de mi ser subjetivo, de mi ser personal y de mi acción. No hay de ninguna manera un infranivel de esa experiencia que sea solo cuerpo físico, que sea solo cosa somática. Hay más bien una dimensión de cosa, pero que ella misma está fundida con la condición corporal, con la condición Leib del cuerpo, que es cuerpo del yo, ¿no? No hay ese lecho de realidad que fuese el sustrato de determinaciones superiores, ¿no? Es que verdaderamente hay que descomponer esa arquitectura, en fin, un cuerpo físico extendido en el espacio que luego tiene sensibilidad y que luego es movido por el yo. No, es más bien al contrario. Y al contrario quiere decir, es más originario, no solamente fenomenológicamente, sino ontológicamente, estas otras categorías
que bueno, yo les estoy presentando, ¿no? En el texto de Husserl, por poner una cita, ¿no? La autopercepción propia como, fíjense aquí, se dice esta autopercepción propia como yo, cuerpo, percepción, ese es el aunamiento originario, yo, cuerpo, percepción, no encierra ninguna percepción de la somaticidad. Aquí somaticidad es Leibkörper. Y yo creo que no la encierra sobre todo porque no encierra ese estrato puramente físico. No hay nada de eso, a pesar de que sí hay espacio. Esto solo puede significar que para la percepción del cuerpo, como cuerpo, no viene a cuento lo que constituye a la somaticidad como cosa real, como cosa sustancial, como nudo causal. Hasta ahí la cita de Husserl. Y por tanto, ya ven que ni siquiera en este tercer paso, en que se reconoce la doble dimensión unitaria del cuerpo del yo, se abre como una realidad psicofísica, como, bueno, estoy ya en el límite del tiempo, ¿no? Sí, bueno, estoy realmente acabando, no voy a necesitar ni siquiera eso. Ya ven, por tanto, que yo sí creo que es muy importante en este acercamiento, pero también en sí mismo, el tratar de pensar el aunamiento del yo con el cuerpo, la intimidad del yo con su cuerpo, sin introducir como toda una estratigrafía, ¿no? Como una serie de niveles ontológicos que, bueno, ellos se van sosteniendo unos a otros y en ese sentido van formando una unidad. La descripción primordial, básica, de la autoexperiencia de mi cuerpo, sin embargo, está ahí más bien como traducida a otro lenguaje, no es su lenguaje propio. Yo creo que esa es la idea también en este tercer paso. Y les voy a presentar el cuarto paso, que tiene también una grandísima importancia y que, sin embargo, bueno, apenas lo tengo elaborado y se lo voy a presentar casi solo como una formulación, ¿no? Porque es justamente el paso que va más allá del esquema que yo les he planteado, pero que va más allá desde él mismo, no como, en fin, hay otros campos que también necesitan investigación, no, es el paso desde el que se ve cómo piensa Husserl que, bueno, el cuerpo admite también otras determinaciones y particularmente las determinaciones regionales, lo somático, lo físico, lo biofísico. Ahora, el arranque de esta determinación regional depende de algo así como la presencia de los otros, la presencia de los otros cuerpos subjetivos, probablemente de mis congéneres, ¿no? Por eso en el esquema lo tienen expresado del siguiente modo: la presencia ubicua del otro, de los otros yoes corporales, de mis congéneres, reconfigura y en cierto modo revoluciona la estructura en que yo tengo y hago experiencia de mi cuerpo. Es verdad que es, en cierto modo, la mirada del otro, un poco, no es siguiendo, pero en fin, aludiendo a la importancia extraordinaria que el ser y la nada de Sartre dio a la mirada del otro para el descubrimiento de mi propio cuerpo. Realmente yo creo que en el caso de Sartre está un poco fuera de... en cierta manera, fuera del marco de esta descripción, desde luego, porque en el caso de Sartre, como recuerdan ustedes, es esa mirada la que, en primer lugar, algo así como me otorga cuerpo. Antes de ella, yo soy la pura dinámica de la vida subjetiva y tal, y es solamente cuando
cuando el otro me mira objetivándome, el ejemplo famosísimo, ¿no?, de yo estoy espiando por la mirilla de una habitación y alguien me sorprende, tal, es en ese acto vergonzoso donde, en cierta manera, por primera vez el cuerpo, por ejemplo, se me da como realidad espacial. Hasta entonces lo único que hay es la trama de la acción subjetiva, pero esa acción subjetiva propiamente no tiene justamente un indicador o una presencia espacial. Por tanto, un esquema completamente distinto del de Husserl, pero es verdad que en esta frontera entre la meditación originaria acerca del cuerpo y su meditación, digamos más bien regional, su meditación ontológica, Husserl sí que subraya que es la presencia del otro, la mirada del otro, no solo la mirada, también, por ejemplo, el ser tocado, cogido a peso, llevado en brazos, por tanto, en etapas muy primeras de la experiencia, etapas infantiles, me revela la realidad de mi cuerpo como un cuerpo más entre tantos. Este es el núcleo de la ganancia de sentido que se produce. Yo ahora también capto mi cuerpo como un cuerpo igual a otros, como un cuerpo entre muchos, bueno, iguales más bien semejantes, y es este acontecimiento, porque estos son verdaderamente acontecimientos de la experiencia subjetiva, es decir, de la experiencia que ya estaba aunada con su yo, son estos acontecimientos los que dan comienzo a una, llamémosla así, comprensión objetiva del mundo, en que mi cuerpo es verdaderamente, ahora sí que es verdaderamente ya, empieza a ser o es ya un Leibkörper, ahora ya sí que es Körper también. Y también empieza aquí la determinación de las diversas regiones de la realidad. Por supuesto, este proceso, que es el proceso, es verdad, de nuestra experiencia del mundo, de nuestra vida subjetiva en el mundo, este proceso sigue presuponiendo, por supuesto, que yo, como yo encarnado, aunado con mi corporalidad, hago desde mí mismo la experiencia radical del otro. También esta experiencia del otro, también este experimentar la mirada o el tacto del otro, o el ser movido yo, porque soy llevado por otro, porque soy llevado en brazos, soy llevado en volandas, ahí no soy yo el que se automueve, ¿no? También estos acontecimientos presuponen, de alguna manera, los otros pasos del análisis, ¿no? Bien, entonces yo creo que lo voy a dejar aquí. Realmente ven que está, bueno, en cierta manera tentativo, pero con una potencia y yo creo con una capacidad de acercarse a fenómenos primordiales muy señalada. Pero en fin, no quiero llevarles al agotamiento con esta fenomenología del aunamiento. Así que lo dejo aquí. Muchas gracias.